Hola, bienvenidos a History with Fabi. Hoy explicaremos un conflicto interesante que lleva causando furor en la sociedad internacional. La Guerra de la Frontera de Sudáfrica, o Guerra del Arbusto, fue uno de los conflictos más largos de África y uno de los más grandes, tanto en número de soldados como en armamento utilizado. Incluso se llegó a especular con el empleo de armas nucleares tácticas. La Guerra Sudafricana se libró entre 1966 y 1988 por tropas sudafricanas junto a la organización angoleña UNITA, contra los namibios, miembros de la SWAPO, miembros del Congreso Nacional Sudafricano y soldados de Angola, y asesores enviados por Cuba y la Unión Soviética. En ella participaron indirectamente junto a Sudáfrica o sus aliados Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia, Alemania e Irán, antes de la Revolución Islámica, y luego la Unión Soviética al lado de los cubanos y los angoleños que luchaban junto a la SWAPO. Por otra parte, la guerra reclutó a un número indeterminado de mercenarios occidentales. La guerra concluyó con la independencia de Namibia y el retiro de las fuerzas sudafricanas y cubanas. Un periodo de paz surgió entre las naciones del sur de África que fueron firmando la paz con los distintos grupos guerrilleros financiados por el régimen sudafricano. A más largo plazo contribuyó a la reforma legal en Sudáfrica y el fin del apartheid, con la salida de este país del aislamiento internacional al que se vio sometido. Ahora nos preguntamos, ¿qué motivos pudieron desencadenar esta guerra? Una de las raíces del conflicto radicaba en el deseo de los afrikaners de no aceptar a los otros sudafricanos dentro de su nación y sí desearlo con Namibia, colonizada en parte por ellos en el siglo XIX, pero también por el deseo de desestabilizar países que puedan ser hostiles al suyo, por resultar un nido de una mezcla de movimientos guerrilleros terroristas contra el régimen del apartheid. A esto se unió la Guerra Civil de Angola y a la Guerra Colonial. Hacer Namibia y Angola territorios administrados por Sudáfrica y Portugal respectivamente y colindantes, esto fue así porque lucharon en el mismo territorio y a veces juntos. Los independentistas namibios, los miembros del Congreso Nacional Africano, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, los asesores cubanos y en menor medida asesores soviéticos y de otros países contra las tropas regulares de Sudáfrica, la policía del mismo país y la guerrilla de UNITA, incluso mercenarios controlados por la CIA. Sudáfrica se diferenciaba de otros países limítrofes por poseer una población de origen europea autóctona. Argelia, Rodesia del Sur o Angola también eran colonias de población con millones o al menos cientos de miles de personas de origen europeo, pero con antepasados cercanos e incluso familiares en Europa. Esto debido al momento de la colonización. Mientras que Angola, Rodesia o Argelia comenzaron a ser ocupadas por europeos en el siglo XIX, Sudáfrica lo fue desde 1651 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Pese a que Sudáfrica fue poblada bajo el esfuerzo de una empresa privada, la Compañía Holandesa de las Indias, que solo buscaba un lugar para el avituallamiento de sus barcos camino de Asia. 36 años después de arribar los nuevos pobladores, la compañía sí envió un esfuerzo de unos 200 holandeses, franceses y alemanes incluidos, que habían huido de sus países por motivos religiosos y con interés en integrarse a los colonos, hasta perder su idioma. Por otra parte, la mayor parte de la población autóctona desapareció, en parte por el mestizaje y también por los enfrentamientos con los europeos y otros pueblos, especialmente por la viruela llegada en los barcos. A su vez, los demás reinos negros se formalizaron hacia el siglo XIX con tribus venidas de más al norte, y esta situación ha sido esmigrada por los afrikaners para reivindicar que ellos no poblaron el país sino que lo crearon en el siglo XVII. Cuando los demás pobladores llegaron 200 años después, además contribuyó a forjar el sentimiento de no aceptar a los descendientes de aquellos negros como compatriotas suyos y el querer darles la independencia mientras pretendían anexionar el África del suroeste, después Namibia con una población afrikaner considerable antes de su ocupación después de la Primera Guerra Mundial. Además, el arraigo africano, independientemente de si fue o no el primero, hacia que los blancos sudafricanos en el siglo XX no les quedaran familiares ni contactos en Europa, como si poseían los franceses argelinos, los portugueses angoleños o los descendientes británicos en Rodesia del Sur. Luego de esta breve explicación de lo que fue el conflicto de Sudáfrica y cómo se le abrió camino al fin del apartheid, podemos darnos cuenta el gran impacto en el contexto histórico que esto tiene. Muchas gracias por el video, ya nos veremos en la próxima.